Si eres fan de Dragon Ball, perfectamente sabes y estás consciente de que existen varias líneas del tiempo, más que nada creadas gracias o por culpa de Trunks y Bulma, su madre, quien creó la máquina del tiempo. Sin embargo, la serie misma, el material original, el manga mismo, no nos reveló completamente todas las tramas ocultas, sucesos y acontecimientos que ocurrieron en el manga de manera pues al menos vista en pantalla o en viñeta, por así decirlo. Y es que se sabe que existen diferencias respecto al futuro de Trunks, donde los androides crearon un verdadero infierno, el cual difiere mucho del presente que tenemos ahora en Dragon Ball y en Dragon Ball Super, gracias justamente a la intervención del valiente y épico guerrero del futuro, hijo de Vegeta, y la científica Bulma. Sin embargo, no todos los sucesos se nos fueron presentados, por los que se intuyen y la historia misma los deja implícitos. Y justo ahora estoy por contarte un suceso de vital importancia que hizo Bulma para poder salvar su futuro sin saberlo. Y es que realmente, chicos, luego de los acontecimientos de la invasión del temible Freezer y su padre, en el que sabemos cosas concretas de las que ya te he hablado, se sabe que Gohan y Vegeta e inclusive Piccolo lucharon contra el temible tirano espacial, casi pereciendo en el intento, siendo torturados cruelmente por el exceso de poder con el que contaba el titánico villano alienígena. Se sabe que Goku tuvo que intervenir gracias a su técnica de teletransportación en el momento pues más crítico de la batalla. No se sabe si Freezer estuvo a punto de acabar con Gohan, con Vegeta o con algún otro guerrero Z, o simplemente Freezer estaba por destrozar completamente el planeta, vaporizándolo con una de sus técnicas, como lo sería la supernova. Sin embargo, si esto lo ponemos en contraposición con los sucesos que acontecieron en el presente, Trunks llegó e intervino voluntariamente en la línea del tiempo, salvando a sus amigos para que quizá no sufrieran lo mismo que sufrieron en su línea temporal. Por ende, Goku no tuvo que intervenir y este pues siguió dentro de su nave, llegando 3 horas después. Justamente Trunks sabía que Goku había llegado 3 horas después. Sin embargo, aquí se crea una pequeña paradoja o una diferencia entre ambas líneas temporales, y es que espero que me entiendan perfectamente con esta explicación. Por ejemplo, en la línea original, Goku intervino usando la teletransportación, llegando antes de tiempo a la batalla con Freezer. Sin embargo, Trunks sabía el lugar exacto, el momento y la hora donde Goku iba a aterrizar 3 horas después de que este apareció para derrotar a Freezer. Y aquí el detalle, se podría decir y todo el mundo puede asumirlo, Bulma, al estar presente en esa batalla, conocía el lugar perfectamente, y ella le dijo a Trunks que Goku iba a llegar en ese momento y lugar exactos, para que pues en el presente él pudiera decirle a los demás guerreros Z y no perder tanto tiempo, saber dónde iba a llegar Goku. Y he aquí el error, porque Trunks no intervino en el futuro, por ende Goku llegó con la teletransportación. Aquí las diferencias, chicos, y después de analizarlo un poco, se podría asumir que Bulma tuvo que investigar, luego ya después de bastantes años, 20 años en el futuro, luego de que ocurriera el desastre con los androides, mucho tiempo después de que Goku pues terminara falleciendo por su enfermedad, Bulma empezó a desarrollar la máquina del tiempo. De hecho, tardó en concreto todas esas 2 décadas completas, porque era una tecnología súper avanzada. Era necesario adquirir un conocimiento físico, teórico, espaciotemporal, con el que no se contaba en la Tierra en esos momentos, por lo que tuvo que apresurarse por culpa de los malditos androides. Y por si fuera poco, Bulma tampoco contaba con la tecnología necesaria. Se le tiene que reconocer aún más por tantas dificultades por las que tuvo que pasar esta pobre científica. No solo el concepto de la creación misma de la máquina del tiempo, que como dije antes, tuvo que primero investigar, comprender y desarrollar una tecnología que utilizara la física a su favor para poder hacer este viaje posible en primer lugar. Una vez, me imagino, hubiese desarrollado la máquina del tiempo, tardaría un bastante tiempo en rellenar la máquina con el valiosísimo fluido azul con el que era posible realizar los viajes en el tiempo. Por si fuera poco, chicos, Bulma tuvo que también realizar una investigación que no vimos a primera instancia en la serie, porque Bulma tuvo que realizar una investigación respecto a sus recuerdos y respecto a cuándo sería indicado realizar el primer, y hasta en esos momentos pensaban el único viaje en el tiempo que le permitiera tanto a su hijo como a Gohan viajar para poder salvar a Goku, su viejo amigo.
Claro, no contaban con el fallecimiento del pobre y valeroso Gohan. Sin embargo, la única alternativa era intervenir luego de los acontecimientos de la batalla de Namek, ya que se corría el riesgo de que si se intervenía antes de que Goku viajara a Namek, quién sabe, todo se pudo haber estropeado y Goku nunca alcanzara de alguna forma el Super Saiyajin, siendo ahora sí inviable de que pudiera enfrentarse a las temibles máquinas destructoras. Tampoco podía ser demasiado tiempo luego de su llegada porque Goku comenzaría a enfermar y para entonces quizá ni siquiera la medicina pudiese surtir efecto y salvarlo. Es entonces, chicos, que la única manera, el único momento y el único lugar posibles para poder salvar a Goku fueron en el momento mismo de su llegada en la batalla contra Freezer. Todo esto, como mencioné, en menester para evitar cualquier posible fallo en sus cálculos y por ende en su misión para salvar su realidad. Bulma tuvo que emprender un viaje, quizá acompañada por Trunks. Esto sería lo más sensato, y quizá por Gohan en caso de seguir con vida en aquellos momentos. Al lugar exacto donde se efectuó la batalla 20 años en el pasado, en la zona desértica donde aterrizó la nave de Freezer, la cual quizá lo más probable ya no se encontraba allí, habiendo sido destruida lo más seguro por Goku y los guerreros Z en aquel momento, por lo que encontrar dicha ubicación fuese aún más complicado, y más aún con el peligro de los androides rondando por allí. No obstante, al en ese futuro no haber presenciado la llegada de Goku, porque como les digo y les repito, este tuvo que utilizar la teletransportación y llegar antes, su nave ya estaba programada, por lo que luego de haberle ganado a Freezer, esta llegó sin miramientos en esa zona específica en la que aterrizó, la cual Trunks sabía porque Bulma en este futuro, en esta realidad que les estoy relatando, tuvo que buscar la nave, que por suerte debió de haberla encontrado en el mismo sitio total y completamente abandonada, porque si no, Trunks en el presente que todos conocemos jamás hubiera conocido su ubicación exacta, la cual dichos datos le fueron brindados a su hijo, para que éste pudiera saber el lugar a donde llegó tanto Freezer como Goku cuando realizó su viaje. Todo esto es de asumir, chicos, porque el combate con Freezer no debió durar mucho. Menos aún con Goku apareciendo como un legendario Super Saiyajin, acabando rápida y fácilmente con ambos demonios del frío, por lo que luego de terminada la batalla, estos no tenían por qué haberse quedado por la zona horas después del conflicto para ver llegar la nave cerca de allí, ¿me entienden? De hecho, lo más posible, lo más probable es que canónicamente la nave de Goku de este presente, en la que sí lo vimos llegar junto al resto de Guerrero Z, siga aún allí, abandonada en aquel lugar, en aquel cráter, o quién sabe, en un descuido y Bulma la recuperó teniéndola en la corporación Cápsula y en algún punto del futuro pueda volverse a usar en la trama, tal y como le sucedió a la vieja máquina del tiempo que abandonó Cell. Tal y como vimos, chicos, y gracias a las pistas que nos da el mismo material original, Bulma no la pasó del todo bien en ese futuro fatídico. No terminaría por cambiar nada, su línea del tiempo quedó prácticamente intacta, creando estos una línea alterna en la que conocemos ahora los acontecimientos que sucedieron. Sin embargo, el viaje del tiempo dio como resultado que su hijo Trunks se fortaleciera, pues para poder salvar él mismo con sus propias manos su propio futuro. Pocos conceptos son en sí tan interesantes como lo son las distintas realidades y claro, los viajes en el tiempo. En la ficción, las historias que manejan estos temas son bastante apreciadas por los fans, y Dragon Ball, una franquicia que creció como la espuma y se disparó en popularidad rápidamente fuera de Japón, también adaptó en su momento este concepto para uno de sus arcos argumentales. Lamentablemente, al ser un tema tan complejo y complicado, muchas de estas historias que involucran máquinas del tiempo y viajes que cambian, borran o corrigen el flujo del tiempo, no estarán, claro, exentas de cometer errores. Pero digamos que al ser tan atractivo, el viaje en el tiempo siempre será un tema que apasione. Entender las enrevesadas tramas y líneas temporales creadas por Trunks en Dragon Ball Z ha sido tema de debate y mucho análisis entre el fandom, y muchos creadores hemos intentado dar una explicación que satisfaga la curiosidad de todos los fans de Toriyama. Yo en su momento de hecho traje ya hace años en este canal una explicación a estas líneas temporales, pero luego de analizar bastante decidí hacer este video alterno que trata de explicar de otra forma el cómo sucedieron todos los distintos acontecimientos en las diferentes realidades que se fueron creando.
Aclaro, este video no intenta sustituir el antiguo video y análisis, ni desmentir ninguno de otro creador, sino que sirve como explicación alterna para quien le agrade más esta sucesión de eventos explicadas por mí. Aclarado todo esto, trataré entonces de explicárselos de la manera más clara y fácil posible. Siéntanse libres de repetir el video cuantas veces sea necesario, ya que podría complicarse demasiado. ¡Aquí vamos! Todo transcurre como es debido en la línea original de Dragon Ball. Luego de la destrucción del planeta Vegeta a manos del emperador Freezer, un pequeño Kakaroto es encontrado por el viejo Son Gohan y es rebautizado como Goku, su nombre como terrícola. Pasados muchos años y aventuras, Goku crecería y derrotaría a Piccolo Daimaku y luego más tarde a su hijo, quien más tarde se aliaría con él para enfrentar a su hermano mayor Raditz. Luego de la llegada de Nappa y Vegeta y la culminación del conflicto en la Tierra, Goku conocería y enfrentaría al malvado Freezer, transformándose así por primera vez en el legendario Super Saiyajin. He recapitulado todo esto para aclarar que todos estos eventos o acontecimientos se repiten. Es decir, siempre ha sido así en todas las líneas del tiempo, es decir, todas comparten este pasado común, pero a partir de ahora comenzarán los cambios y comenzaremos con los años en Dragon Ball. Línea original o línea de Cell. Año 762. Como he explicado antes, en este año suceden los acontecimientos de la saga de los Saiyajin. La derrota de Nappa y la huida de Vegeta se da el día 3 de noviembre. Luego ocurriría todo lo de Namekusei, y el 24 de diciembre se daría la derrota de Freezer a manos de Goku Super Saiyajin. Año 763. En el primer mes de mayo, Krillin y Yamcha serían revividos por las esferas de Namekusei y aparecerían todos en la corporación Cápsula. En el anime vemos cómo Vegeta abandona la Tierra aquí, en este momento, para irse a buscar a Goku en el espacio exterior. Recordemos que tuvieron que esperar otros 130 días, por lo que aproximadamente el día 9 o 10 de septiembre revivirían Chaozu y Ten Shin Han, y luego los Namekuseiyins se despedirían para siempre utilizando el último deseo del dragón Porunga para irse a otro planeta. Si quieren verlo así, también a finales de octubre de este año ocurrirían los sucesos de la saga del regreso de Garlic Jr., eventos exclusivos únicamente en el anime. Cabe aclarar que este año sería muy importante, pero no en esta línea temporal, al ser la original o el principio de todo. Más tarde entenderán el porqué. Año 764. Cierto día ocurriría algo aterrador, puesto que todos los guerreros Z, sin excepción, sentirían el poderoso y brutal ki de Freezer, acompañado de otra presencia monstruosa, su padre, el imponente Rey Cold. Todos acudirían a una zona desolada y apartada de la Tierra, una desértica y montañosa, y allí se libraría la batalla contra los invasores alienígenas recién llegados. No se sabe mucho de esta línea temporal, ni esta batalla, puesto que jamás la presenciamos con nuestros propios ojos, ni en el anime ni en el manga, solo es mencionada. Cabe aclarar que distintos fan mangas como Dragon Ball Multiverse han abordado estos acontecimientos. Sea como sea, la batalla debió ser brutal para los guerreros Z, y Goku, revelado por Toriyama hace tiempo, tras acercarse lo suficiente en la nave de las fuerzas especiales en la que viajaba, pudo sentir el ki de Freezer y pudo teletransportarse a tiempo para salvar a la Tierra. Nuestro protagonista enfrentaría al mismísimo Freezer nuevamente, y esta vez acabaría con él, y también con su padre, en una batalla que según el difunto maestro, fue fiera, frenética y sumamente brutal, y el Saiyajin criado en la Tierra luchó al lado de su hijo Gohan. Sea como sea, al final Goku salvaría a la Tierra. Al final, estos acontecimientos tendrían una importancia vital, ya que, primero, el esfuerzo de Goku lo llevaría a degenerar su corazón por la enfermedad que ya había contraído tiempo antes, y también, sin que nadie lo supiera, un pequeño robot insectoide observó toda la batalla y recolectó ADN, para formar así a un poderoso monstruo llamado Cell, quien se liberaría en la Tierra 2 décadas más tarde. El que planeaba todo esto era el Dr. Gero, quien al observar los poderes enormes que tenía Goku con su nueva e inesperada transformación, sabría que de nada le serviría enfrentarlo por sí mismo, ni siquiera transformándose en androide ni con la ayuda de número 19, por lo que, en esta línea original, desistiría de usar o crear al androide 19 desde un principio, y asimismo en un androide, y se enfocó en mejorar a número 17 y 18 a quienes ya tenía listos pero en letargo, porque eran sumamente peligrosos. El hecho de modificarlos aún más para que estos combatieran los afectó a nivel mental, volviéndolos aún más malvados y peligrosos. Luego de esto pasarían 2 años y medio.
Año 766. Nacería el pequeño Trunks, producto de una relación inesperada entre Bulma y Vegeta. Meses después, ya sea en noviembre o en diciembre, Goku caería enfermo repentinamente. Ninguna medicina, ni siquiera las semillas del ermitaño, fueron capaces de curarlo. Su fatídico y trágico destino fue inevitable. Año 767. Una inesperada mañana del día 12 de mayo aproximadamente y 6 meses después de la muerte de Goku, aparecerían dos androides gemelos y jóvenes, conocidos como número 17 y número 18 respectivamente. Nadie esperaba su ataque y destruyeron por completo la ciudad que estaba situada a 9 kilómetros de la capital del sur, y aniquilaron a su gente, incluidos claro también a los guerreros Z, quienes intervinieron. Todos perecerían sin excepción alguna: Vegeta, Piccolo, Krillin, Yamcha, Ten Shin Han y también Chaozu. Todos sucumbirían ante estos. Los únicos que se salvarían serían Yajirobe, Gohan y el pequeño Trunks al ser un bebé. Ese mismo día, la banda de Pilaf pediría rejuvenecerse a Shenlong, volviéndose bebés y malgastando el último deseo de las esferas luego de que éstas se convirtieran en piedras instantes después al haber perecido Kamisama junto a Piccolo, dejándolos a todos sin alternativas y sin esperanzas. Entre el año 767 y el 780, todo el mundo fue aterrorizado y devastado por los malditos androides malignos. Gohan y Trunks crecerían juntos, y el primero entrenaría al pequeño hijo de Bulma y Vegeta. Pese a tantos años de esfuerzo, dedicación y sufrimiento, jamás fueron capaces de hacerles frente a los cyborgs, y nunca pudieron encontrar la manera de superarles en poder. Año 780. Luego de noquear al joven Trunks, Gohan se lanzaría a combatir por última vez a número 17 y 18, pereciendo trágicamente en el intento. Trunks, en el anime, se transformaría en este momento por primera vez en Super Saiyajin tras la furia y el dolor de ver a su maestro morir. En el manga, por su parte, este ya podía transformarse desde que era un niño. Cabe resaltar que Bulma ya llevaba años investigando con los pocos recursos con los que contaba en esta época, para crear una máquina del tiempo y evitar así toda esa horrible realidad en la que vivían, pensando justamente que el acontecimiento que provocó todo aquello fue la enfermedad de Goku, ya que ellos pensaban que si él hubiera seguido con vida, hubiera podido derrotar a los androides. Año 784. El año que lo cambió todo. Finalmente, la máquina del tiempo fue construida, y la energía fue recargada luego de mucho tiempo. Trunks sería enviado por Bulma al pasado para cambiarlo todo. El joven de 17 años viajaría exactamente 20 años exactos al pasado, el día que Goku volvió a la Tierra, partiendo así la línea del tiempo en dos realidades. Línea 2, o línea del control remoto. El joven Trunks regresó al año 764 con el conocimiento de que Goku llegaría a aquel lugar. Lamentablemente este no aparecía por ninguna parte, y los soldados del recién llegado Freezer se lanzaron a exterminar a los humanos de la Tierra. Aquí, el joven decidiría mejor intervenir y no esperar las 3 horas hasta que llegara Goku, con el fin de evitar el sufrimiento de las personas. Luego de esto, el joven se transformaría en Super Saiyajin frente a Freezer y acabaría con él en tan solo unos instantes, cortándolo a la mitad. A los pocos minutos, acabó también con Cold sin piedad alguna, y destruiría su nave espacial, y por ende, con todo rastro de los villanos espaciales. Esto provocaría un cambio inmediato, pues el Dr. Gero no alcanzó a ver a Goku combatiendo en Super Saiyajin, por lo que ignoraría que este había desarrollado dicha transformación en Namek. Y aunque la destrucción del tirano espacial sí fue grabada, porque, ojo, lo vimos en Super Hero, se asume que la computadora del Dr. Gero se quedó con esta información, y el científico la asumió como irrelevante sin siquiera verla. Esto lo explico porque en esta línea el científico loco ya estaba planeando convertirse en androide, pero en la línea original, al ver lo poderoso que era Goku, decidió mejor enfocar sus esfuerzos y pocos recursos en 17 y 18. En esta línea, creada por la intervención de Trunks, Gero continuaría con sus planes de volverse androide, a fin de vivir eternamente, y para esto terminó de construir al número 19, quien a su vez fue el encargado de ayudar a convertir a su creador en un androide. Volviendo a Trunks, este les avisaría a todos el momento y el lugar exacto de la llegada de Goku, y así lo conocería finalmente, momento que aprovechó para enfrentarlo brevemente a fin de probar su poder y ver si la leyenda del poderoso Goku era cierta, cosa que efectivamente terminó confirmando.
Luego de eso le contó a nuestro protagonista sobre la llegada de los androides en 3 años en el futuro y su próxima enfermedad. Y el último, este le entregaría la enfermedad del corazón para evitar su fatídico destino. Otro acontecimiento que cambió la línea temporal, puesto que Goku se salvaría, al menos de enfermarse y perecer en cama. Una vez cumpliendo su objetivo, este se despediría de Goku y regresaría nuevamente a la línea original. A partir de ahora, relataré los cambios de estas dos líneas, que posiblemente se les hagan complicadas o hasta inverosímiles de creer. Les pido por favor que tengan paciencia, porque luego se los explicaré con una gráfica para que sea mucho más fácil de entender. Trunks pasaría un tiempo en su época para luego regresar de nuevo a la línea 2, una vez se reuniera la energía suficiente. Año 767, línea 2, día 12 de mayo. Poco antes de las 10 de la mañana, los guerreros Z se habían entrenado muchísimo para enfrentar a los androides, por lo que estas versiones serían mucho más fuertes que la línea original, por mera lógica. Goku, Gohan y Piccolo entrenaron muchísimo juntos y en el relleno aprendieron a conducir. Por su parte, Vegeta desarrolló el Super Saiyajin en secreto en sus viajes espaciales. Esa mañana, todos se reunieron en la gran montaña de la isla situada a 9 kilómetros de la capital del sur. Esperaron sentir el ki de los androides, pero luego de que Yajirobe fuese atacado repentinamente, Gohan les diría su repentino descubrimiento. Claramente no podían sentir la presencia del enemigo esta vez al tratarse de seres mecánicos, no orgánicos, por lo que ellos no estaban vivos. No había ki que sentir. Luego de esto, todos se separarían por la ciudad para buscarlos, y Yamcha sería emboscado y lastimado gravemente por el androide 20, quien en realidad se trataba del Dr. Gero reconstruido. Como todos sabemos, Goku se enfrentaría y atacaría al sujeto, y todos cambiarían luego de lugar para comenzar el verdadero combate. A partir de aquí ya todos sabemos que Goku enfermó y tuvo que ser salvado y relevado por Vegeta, quien se mostraría ante todos como un poderoso y maligno Super Saiyajin. Suceso que llevaría a la destrucción de número 19 ante el poderoso Big Bang de Vegeta, y más tarde la de Makihiro ante número 17 en su laboratorio, luego de haberlos despertado. Por su parte, Trunks aparecería en el campo de batalla donde encontraría un gran cráter y la cabeza de número 19, para luego reunirse con el resto de los guerreros Z. Cabe aclarar que Trunks estaba completamente inquietado, puesto que él jamás había visto a este androide. Debo aclarar que esta línea no es la que conocemos, aunque se parezca mucho, puesto que aquí los acontecimientos fueron algo diferentes, ya que al parecer la batalla contra los androides después fue demasiado complicada y brutal, terminando con varios de los guerreros Z caídos para siempre, posiblemente incluyendo el mismísimo Piccolo y la desaparición de las esferas. Esto es vital por lo siguiente, ya que Trunks tuvo que escapar de nuevo a su línea original, siendo derrotado y gravemente lastimado, contándole a su madre del futuro cómo todo, pese a haber intentado cambiarlo, fracasó nuevamente. Desconocemos qué pasó exactamente con Goku mientras seguía enfermo y recuperándose en cama, o si existió número 16 en la línea 2. Posiblemente sí. El asunto es que esta línea similar a la que conocemos, nunca llegó un Cell del futuro, y enseguida verán el porqué. Año 785. Trunks, tras regresar y contarle a su madre todo lo sucedido, decidirían cambiar de plan al descubrir que nada de lo que intentaran conseguiría salvar su futuro, ni el de las demás líneas temporales. La única posible solución era regresar al pasado, tanto como para acabar con Gero antes de que este terminara a 17 y 18. Sin embargo, eso no resolvería su problema, y claro, no acabaría con los 17 y 18 que ya habían sido liberados en su tiempo, y que actualmente se encontraban sembrando el caos y destrucción por doquier. Así que en lo que la energía se reunía para viajar otra vez más al pasado, Trunks le revelaría a su madre el paradero del laboratorio del Dr. Gero, el cual nunca habían conocido en su época, pero que Trunks sí descubrió en el pasado gracias a lo que vivió en la línea 2. Sería entonces que este acudiría a la zona norte montañosa y entraría al laboratorio intacto pero abandonado, encontrando allí los planos de número 17. Sin embargo, nunca vería a Cell, puesto que para ese punto llevaba ya un tiempo de haberse liberado y se encontraba enterrado bajo la tierra como un insectoide gigante. Trunks desconocía completamente su existencia y esto le jugaría en contra tiempo después. Con los planos, Bulma, al cabo de un tiempo, logró recrear el control remoto original del Dr. Gero, y cierto día, cuando la noticia se anunció un nuevo ataque de los androides, Trunks acudió valerosamente y, esperanzado, utilizaría dicho dispositivo. Al final, este conseguiría desactivarlos y destruirlos para siempre,
una vez inmóviles. La paz volvería a la línea original, gracias a los viajes en el tiempo, pero tomaría un largo tiempo reconstruirlo todo. Lamentablemente, la existencia de la máquina del tiempo, pese a salvar esta realidad, condenaría a su usuario y a otras líneas temporales. Año 788. El día prometido había llegado. Trunks y Bulma habían decidido viajar un año antes de la llegada de Freezer con el fin de acabar con Gero antes de que este terminara a 17 y a 18 y salvar a todas las líneas temporales de raíz. Al ir mucho más atrás en el tiempo, posiblemente la línea 2 que habían creado se borraría. Trunks volaría hacia las afueras de su ciudad, en una zona llamada Región 1050 Oeste, un sitio deshabitado no muy lejos de Ginger Town. Lamentablemente, y para su desgracia, sería emboscado repentinamente por un aterrador monstruo que no le dio oportunidad alguna de defenderse, y nuestro héroe, el pobre Trunks original, sería brutalmente eliminado por aquel monstruo llamado Cell, quien, luego de haberse planteado eso durante un tiempo y sin los androides para perfeccionarse, planearía robarle la máquina del tiempo y presionaría el botón. Luego este encogería su cuerpo regresando a su etapa de huevo y viajaría mucho más atrás en el tiempo de lo que nadie lo había hecho nunca, creando así una nueva línea temporal más. Año 763. Línea 3. Época de Trunks vista en la serie. En un mes y día desconocidos del año 763, repentinamente en la zona 1050 Oeste aparecería una extraña máquina. La criatura se liberaría de esta al cabo de un tiempo, eclosionando y enterrándose nuevamente por debajo del suelo. No se sabe a ciencia cierta en qué momento, pero quizá fue meses después de que revivieran Krillin y Yamcha y poco antes de que lo hicieran Chaozu y Ten Shin Han y que claro, los Namekuseins abandonaran el planeta. Año 764. Línea 3. Luego de invadir la Tierra, Mecha Freezer y Cold se sorprenderían al ver a Goku apareciendo frente a ellos usando su teletransportación, de manera sumamente similar a la línea 1. No hay que olvidar que se ha reescrito la línea temporal, y aquí los poderosos alienígenas serían derrotados por Goku y Gohan de igual forma. Año 766. Línea 3. Nacería el pequeño Trunks, producto de una relación inesperada entre Bulma y Vegeta. Meses después, ya sea en noviembre o en diciembre, Goku caería enfermo repentinamente. Ninguna medicina, ni siquiera las semillas del ermitaño, fueron capaces de curarlo. Su fatídico y trágico destino fue inevitable. Sí, esto es idéntico a lo que les relaté hace rato. Todo se repite, solo que en esta línea el malvado Cell aguardaba enterrado en el subsuelo. Año 767. Línea 3. El día 12 de mayo, aproximadamente, y 6 meses después de la muerte de Goku, de la enfermedad del corazón, aparecerían los androides gemelos y jóvenes conocidos como número 17 y número 18 respectivamente, destruyéndolo todo y acabando con los guerreros Z. Nuevamente solo sobrevivirían Yajirobe, Gohan y Trunks, ya que era un bebé. Al cabo de unos días, el insectoide completaría su etapa de letargo, sufriendo su metamorfosis y recuperando su primera forma. Cell absorbería unos cuantos humanos, pero jamás se toparía con ningún guerrero Z, puesto que todos habían sido exterminados. Cell jamás se enfrentó a Piccolo al haber caído en la Namekusei junto a los guerreros Z horas o días atrás, por lo que aquí sucedería un gran cambio que ni Gohan, ni Bulma y tampoco Trunks llegarían a conocer jamás. Y es que no hay que olvidar que Cell no sabía qué tan fuertes eran los androides. Al nunca haber enfrentado al Super Piccolo fusionado con Kami, este no absorbió un excesivo número de humanos. Por ende, al desconocer la fuerza real de los androides gemelos porque no podía sentir su ki, este intentó estúpidamente absorberlos, pero estos claramente lo eliminaron sin mucha dificultad al ser tan débil. Resolviendo esto el problema de los duplicados, ya que existían dos Cells en esta línea del tiempo. El que llegó del futuro y el que se encontraba desarrollándose en el sótano del laboratorio de Gero. Y así pasarían casi 2 décadas. Año 780. Gohan del futuro perdería la vida ante los androides trágica y heroicamente, y como todos sabemos, en el año 784, Trunks viajaría en el tiempo gracias a la máquina que acababa de ser creada por su madre. Al regresar al año 764, seguirían existiendo la línea que fue modificada por Cell originalmente, creando una nueva tangente y creando también así la línea que todos conocemos. Año 764, línea 4, el presente que todos conocemos.
Trunks llegaría y cortaría a Freezer a la mitad y luego eliminaría sangre fría al Rey Cold, en una época donde ya existía un Cell que había llegado en el tiempo un año atrás y que se encontraba en aquellos momentos escondido bajo tierra. Goku se salvaría gracias a que Trunks le dio la medicina y en el año 767 comenzaría la batalla contra los androides. 19 enfrentaría a Goku enfermo y Vegeta lo eliminaría momentos después. Los androides 17 y 18 despertarían y Hero sería destruido por el joven androide, y a su vez seríamos testigos de primera mano de cómo los androides encontraron la cápsula del androide número 16, despertándolo y formando el trío androide que no eran despiadados ni malvados tampoco. No hay que olvidar que al haber intervenido Trunks en la pelea con Freezer, el Dr. Hero dejó a los androides intactos al crear a 19 y volverse él mismo un androide, por lo que estos no perderían el juicio como efecto secundario de su modificación extra que sí tuvieron en el futuro. Al final, Cell despertaría y sería visto por Kamisama, quien sobrevivió en esta línea del tiempo, y se fusionaría con Piccolo, provocando varios cambios en la línea temporal. Piccolo llegaría a Ginger Town y conocería al monstruo Cell, y lucharía brevemente contra él. Gracias a su estrategia, el Super Namek le sacaría la verdad al monstruo, y se enteraría que este, número 1, provenía de una época posterior y más adelantada a la de Trunks. Número 2, él acabó con el joven del futuro y le robó la máquina del tiempo. Número 3, necesitaba de 17 y 18 para perfeccionarse. Y número 4, se encontraba desarrollándose en secreto en el sótano del Dr. Hero en este presente. Cabe destacar que para esos momentos, Gohan, Trunks y Bulma se habían encontrado una extraña máquina del tiempo abandonada. Todo parecía indicar que era la misma que poseía justamente Trunks, pero era extraño, ya que solo existía una versión de esta, dándose cuenta entonces que un monstruo había emergido de esta, y no muy lejos de allí se encontraría la piel mudada de una extraña criatura de forma de insecto. Trunks se reuniría con Krillin y ambos llegarían al campo de batalla donde Trunks vería por primera vez a Cell enfrentando a Piccolo, y luego de que este escapara, el joven del futuro se enteraría de toda la verdad. Sería entonces que Trunks y Krillin acudieron al laboratorio encontrando así los planos de número 17 y el posible control remoto que podría detenerlos, y luego también encontrarían la larva o feto que se estaba formando de Cell, y lo exterminarían para siempre. Este Trunks estaría presente junto a su padre en el momento que Goku se recuperó de la enfermedad del corazón y le reveló la existencia de la habitación del tiempo, y a diferencia de todas las demás versiones de sí mismo, este Trunks no regresó a su futuro con la intención de usar el control remoto, sino que, por el contrario, decidiría entrenar junto a su padre, alcanzando un poder nunca antes visto. Aquí desarrolló el poder del Super Saiyan Daini Dankai y luego el Dai-San Dankai, el cual era muy poderoso pero sumamente ineficiente, y enfrentaría a Cell, quien lamentablemente por culpa de su padre, el tonto de Vegeta, logró absorber a 18 y perfeccionar su cuerpo. 10 días más tarde ocurrirían los acontecimientos de los Cell Games. Todos serían testigos de cómo Gohan despertó el poder de la fase 2 y cómo Goku se sacrificaría después. Y Trunks caería víctima del Cell super perfecto que había sobrevivido a su propia explosión. Gohan destruiría definitivamente al bioandroide, trayendo paz a esta realidad. Y Trunks sería revivido con ayuda de las esferas. Esta sería la línea del presente que todos conocemos y donde ocurriría la pelea contra Majin Buu 7 años más tarde, y después comenzaría Dragon Ball Super. Volviendo al 767, Trunks se despediría de todos y regresaría de nuevo a su línea del tiempo, es decir, la línea número 3. Línea 3, año 785, época de Trunks. Tras llegar, el joven del futuro le contaría todo lo ocurrido a Bulma, y finalmente, tras enterarse las noticias de un nuevo ataque de los androides, justamente momento espejo de la línea 1, el joven decidiría ir a encararlos. Pese a que Bulma temía por su hijo, este le aseguraría que saldría victorioso de esta, pues ya era mucho más poderoso de lo que jamás había sido, luego de vivir tantas cosas. A diferencia de su otra versión que utilizó el control, este Trunks era demasiado poderoso y acabaría rápidamente con 17 y 18, humillándolos por completo y salvando su línea de tiempo por el momento. Y él estaba consciente de eso, puesto que sabía perfectamente que aún le faltaba alguien más. Y estaría preparado. Línea 3, año 788, época de Trunks. Luego de esperar por 3 largos años, Trunks sabía perfectamente lo que ocurriría ahora. Él planeaba volver al presente de la línea 4 para contarle a todos sus amigos que salió victorioso de su enfrentamiento contra los androides, y de pronto sintió la leve presencia maligna de Cell.
Este no sería emboscado y por el contrario, estaba preparado para enfrentarse a él. El monstruo se sorprendería y sería lanzado lejos por un experimentado y poderoso Trunks, quien rápidamente lo eliminaría con su poderoso ataque de supercúpula de calor, salvando así su futuro por el momento. Luego de esto ocurrirían los acontecimientos con Babidi y Dabura de ese futuro, y más adelante lo de Black Goku, pero este es un tema que ya no corresponde a este video. La explicación fue larga, lo sé, y algo complicada de entender. Pero antes de terminar, les dejaré la explicación más rápida y resumida posible, mostrándoles una gráfica de líneas temporales. Aquí vamos. Esta primera línea representa, curiosamente, la línea original. Tenemos los acontecimientos de Namek, luego la llegada de Mecha Freezer, y cómo este fue derrotado por Goku en el 764, ya que no hubo un Trunks que interviniera, al no haberse creado nunca una máquina del tiempo, al ser, como he dicho, la línea original que dio paso a todo. Luego Goku enfermó y murió en el 766, y en el 767 los androides número 17 y 18 acabaron con todos. En el año 780, Gohan fue derrotado y en el 784 se realizaría el primer viaje en el tiempo. Trunks entonces retrocedería 20 años, y luego esto crearía una segunda línea temporal sin afectar a la primera, ya que Trunks intervino y acabó él mismo con Freezer y su padre en el 764, y luego de conocer a Goku y entregarle la medicina y avisar de los androides, regresaría a su línea temporal. En esta línea ahora tendríamos a 19 y 20, cosa que jamás existió en la línea original, y Goku seguiría con vida. Luego tendríamos el regreso de Trunks al presente para ayudar a todos, y la aparición de 17 y 18. Luego de que todo terminara en tragedia porque los androides eran muy fuertes y acabaron con varios de los guerreros Z, Trunks regresaría apenas con vida a su futuro, donde planearía, junto a su madre, mejor regresar al 763 para detener a Gero antes de que terminara de construir a los androides. Como les expliqué antes, al haber conocido la ubicación del laboratorio de Gero en el pasado, o sea en la segunda línea temporal, esta de acá, este viajaría allí en su propia época. Encontraría los planos de 17 que le servirían a la Bulma del futuro para crear el control remoto para detenerlos, pero Cell no se encontraba por ningún lado, puesto que este ya había despertado y se había enterrado bajo tierra. Trunks entonces tuvo éxito al desactivar y destruir a 17 y 18, y luego 3 años más tarde, este, sin saber de su existencia, sería emboscado por el bioandroide, algo que nunca se esperó, repito, puesto que este jamás lo había visto en su vida ni en su viaje al pasado, porque en el viaje al pasado Cell no existía tampoco. Luego de esto, el bioandroide maligno acabaría con él y le robaría la máquina, regresando así en el tiempo tan atrás que crearía una tercera línea temporal a partir del año 763. Como expliqué antes, aquí, al ser una nueva línea temporal afectada por Cell, todo pasó como en el principio de la línea original, es decir, no hubo un Trunks que interviniera. Goku tuvo que acabar con Freezer y su padre él solo, y 2 años después enfermó y murió. Los androides acabaron con todos los guerreros Z, salvo claro, Trunks, Gohan y Yajirobe, a quien vimos en Dragon Ball Super. Lo curioso es que Cell saldría de la Tierra y cambiaría de forma. Cell, en esta línea que él creó, nunca se topó con Super Piccolo fusionado con Kami, por lo que esta versión de Cell nunca tuvo la mentalidad de absorber demasiadas personas en exceso y volverse excesivamente poderoso. Es decir, este Cell absorbió gente, pero no demasiada. Tampoco hay que olvidar que en esta época había menos personas, ya que los androides ya habían comenzado su destrucción. Luego Cell, imprudentemente, intentó absorber a los androides, pero al ser mucho más débil de lo que él pensó y ser una basura comparada con ellos, fue eliminado fácilmente por los gemelos. O como alternativa, si ustedes lo quieren ver así, de haber existido un número 16, posiblemente este se inmoló junto al monstruo, explicando así por qué este no existía en la época del futuro. Aunque es más probable lo primero, Cell no tenía la fuerza para absorber a los androides. Luego de pasados 20 años, Gohan había entrenado a Trunks y en el 780 caería ante los androides, cosa que motivó aún más a Trunks y a Bulma a realizar el viaje en el tiempo y cambiar el futuro. Trunks viajaría entonces al pasado, el mismo día que Freezer invadió la Tierra en el 764, pero si observan bien aquí, en la línea temporal,
retrocedería a una línea donde Cell ya formaba parte de esta realidad, porque había llegado un año antes. Por lo que sí, si ya lo intuyeron, todo encaja en la historia que conocemos, ya que al llegar Trunks a esta época, todo se arregló. Cell ya estaba en esta cuarta línea, y todo originó los acontecimientos que vimos de primera mano en el anime y en el manga de Dragon Ball. Y es que chicos, ahora todo tiene sentido. Trunks acabando con Freezer y Cold, luego entregándole la medicina a Goku, todos entrenando, existirían 19 y 20 y despertaría número 16 junto a los gemelos. Cell aparecería y Piccolo se fusionaría con Kami. Trunks entrenaría con Vegeta volviéndose más fuerte, luego Cell perfeccionaría su cuerpo y Gohan Super Saiyan 2 estallaría en ira destruyéndolo, dando así paso a Majin Buu 7 años más tarde y luego los acontecimientos de Dragon Ball Super. Por su parte, Trunks volvería luego de que Cell fuera derrotado y acabaría con los androides de su futuro y luego, 3 años más tarde, con el Cell de su propia línea temporal. Pues bueno chicos, finalmente tenemos todo explicado paso a paso y visualmente, por lo que opino, esto será mucho más fácil de entender así. ¿Qué opinan? Sé que fue algo enrevesado y muy confuso, sí, lo sé, pero así son las historias con viajes en el tiempo. Como he dicho, espero haber podido explicarlo de la mejor manera posible. Esta nueva explicación no pretende sustituir a la que ya había subido previamente, sino que es otra posible explicación para que ustedes lo entiendan y la disfruten, y si les agrada más esta modalidad, perfecto. Como siempre les recuerdo que estos temas son los que más me apasionan de Dragon Ball, y la saga de los androides, tanto en el presente como en el futuro de Trunks, son por mucho mis momentos favoritos de esta gran historia. Espero puedas apoyarme con un like y suscribiéndote, ya que ha sido un video muy complicado de hacer. Y en verdad espero también puedas pasárselo a uno o más amigos que disfruten de Dragon Ball. Cuento con ustedes. Esperando que el video haya sido de su completo agrado, me despido. Estuvo con ustedes el viajero del tiempo llamado Senkai Z.